Bueno, bueno. Entonces, hoy, hoy que estamos llegando al noveno rayo, la novena expresión del amor. Y contamos con una fecha muy especial que yo creo que incluso va a ser sorpresa para John Jairo, porque hoy se está celebrando el Día del Divulgador Científico. Los que ¿Verdad? a los que tenemos que Está John Jairo. agradecerles que la ciencia nos la hayan acercado para el común de los humanos. Entonces, pues felicitaciones, John Jairo, por acompañarnos en este día tan lindo y agradecerte que cada vez nos vuelves más sencilla la comprensión de la ciencia y nos acercas además para entender esto tan lindo, particularmente hoy en el que la expresión del amor se empieza a acercar a lo divino. Y que además John Jairo ha insistido mucho en esto todo es posible porque todas las anteriores expresiones del amor están contenidas y nos dan la confianza, nos dan la certeza de que hemos venido para la vida y que nos vamos acercando seguramente a, como decíamos en la vez pasada, y sí, a lo mejor lo que aquí necesitamos es permitir que lo divino nos invada o que todas las otras expresiones de amor nos permitan habitar, les permitamos habitarnos, porque a veces somos nosotros con nuestra propia dificultad que tenemos de comprensión los que le cerramos las puertas a expresiones tan maravillosas como la que nos va a acompañar hoy en el noveno rayo y en la novena expresión del amor, John Jairo, en la que es amar por amar. Entonces, para que Ana Fernanda alcance a escuchar algo de John Jairo, muchísimas gracias y un abrazo gigante por acercarnos la ciencia a una comprensión de todo esto que estamos aprendiendo. Muchas gracias. Por favor, activa tu audio. Listo, gracias. ¿Ya? Sí, ya. Déjenme, yo miro una cosita antes de empezar, que se me había escapado. Déjenme un momentico. Ya. De lo primero es nuevamente agradecer que me hayan invitado, agradecer que en estas 9 charlas que nos hemos reunido y disfrutado mucho, porque he tenido que abrir mi cabeza, mi corazón. Y en estos rayos que estamos ya entrando, sí que más todavía, porque, como decías ahora, Martica, la idea de unir sabiduría y ciencia no, primero que todo, no es descabellada. Segundo, la ciencia es amiga de la espiritualidad. Yo creo que un científico es un buscador espiritual nato, per se. Y al revés, un buscador espiritual de por sí ya es un científico. Entonces, pienso que, pues, que lo que hemos vivido en estas 8 charlas, y espero que hoy en la novena les logre transmitir, es el amor y el amor y la curiosidad que nos hace ir más allá de nuestras propias concepciones y los límites. Hoy el noveno rayo nos invita a amar por amar. Es aquel ser que ha logrado pasar la barrera de la autosatisfacción y la espera de cómo voy yo. Adri, ¿estás ahí? ¿Cómo es que en Buenos Aires, en Argentina, se le dice al cómo voy yo al serrucho de aquí de Colombia? Tú nos habías dicho que en Argentina tiene otro nombre. El cómo voy yo es el hecho de la coima, lo que yo me llevo ahí de porcentaje en este negocio, si no, no lo apruebo. Pues, ¿te acuerdas? Estás con el micrófono cerrado.
Y a veces se le dice cometa. Hay otro término, pero no me puedo acordar, ya me va a salir. Pero en Bueno, realidad se le dice cometa como una comisión. eso, la comisioncita, pero debajo de la cuerda, pues, o sea, la comisión que no es legal. Lo que pedimos de más, pues, lo que yo me llevo por aprobarle a usted ese negocio, si usted, que se ve mucho, pues, en los negocios públicos. Bueno, eh, realmente somos seres, como lo hemos visto en los anteriores rayos, que estamos buscando unirnos con quien nos conviene. Con quien nos conviene, bien sea porque me ayuda a sobrevivir, bien sea porque me ama y eso me cuida, y bien sea porque de alguna manera con esa persona yo puedo construir un proyecto, o con los animales, en el caso de los animales, puedo construir una progenie que sea saludable y que permanezcan mis genes y mi herencia, llamémosle así, para la posteridad. O sea, que se pueda pasar la herencia, más que mi herencia, la vida. Que a fin de cuentas lo que hace la vida es eso, que avance. Y aquí en este rayo, porque aún en el octavo que yo les traté de transmitir, el de compasión, todavía puede haber algo, si no, si es todavía más empatía que compasión, todavía hay algo de, bueno, yo te cuido porque en algún momento yo también necesitaré ser cuidado. Y bueno, yo te ayudo ahora, pero acuérdate que te ayudé. Pueden pasar cosas así. Entonces son actos compasivos, obviamente, pero que en el fondo llevan algún interés. O yo te estoy acompañando porque es que yo te amo y yo no quiero que te vayas. Yo quiero cuidarte para que estés bien porque eres mía, parte de mi historia, de mi vida. En cambio, ahora el noveno rayo nos invita ahí sí a un salto cuántico. Yo había pensado que era el octavo y les dije así, ahora dije, no, el noveno. Y probablemente cuando veamos el décimo va a decir, ay, esto es otro. Pero aquí en el noveno es un salto cuántico porque lo dice claramente, amar por amar sin esperar ninguna recompensa. Una cosa que se sale de lo, entre comillas, biológico. Espero poderles transmitir que tampoco se sale. Y creo que está bien que dividamos los rayos como lo hemos venido dividiendo entre lo biológico, lo instintivo, lo humano, y que ahora ya estamos entrando a lo divino, pero soy un convencido de que si lo divino existe, abarca desde el rayo primero hasta el décimo. Igual que si lo humano abarca desde el primero hasta el décimo, porque nunca dejaremos, por lo menos vuelvo y repito, en este plano, espacio-tiempo y con nuestro DNA y nuestras células, no dejaremos de ser humanos. Y si Dios habita en mí, si es que lo llega a hacer, pues si Dios existe, pues entonces yo seré también, todos mis actos desde el primer rayo hasta el décimo, perdón, hasta el doceavo, son divinos. Entonces vamos a compartir pantalla. Me dicen si ya la están viendo. Sí. Ok. Entonces, con la frase que quisimos trabajar es la alegría de amar. Eso es lo que espero transmitir. El ser que logra esta vivencia es un ser que ama, como ya les dije, sin esperar recompensa, pero de alguna manera biológicamente obtiene una recompensa, no buscada, pero la tiene. En nuestra matriz de la recompensa que hemos venido hablando, y es un estado de alegría que en términos espirituales le podríamos llamar el gozo, pero me gustó más como afiche la palabra alegría. Quiero que miren bien ese título y que me oigan esta historia. Es una historia que está en un libro que fue muy famoso en los años 80, El canto del pájaro, de un sacerdote jesuita, Anthony de Melo. Él fue un divulgador de este libro. Hay un cuento que quiero que miren con ese título, este cuento que es corto. El título es muy bien, muy bien. En una aldea de pescadores, una muchacha soltera tuvo un hijo
y tras ser vapuleada, al fin reveló quién era el padre de la criatura. 2 puntos. El maestro Zen, que se hallaba meditando todo el día en el templo situado en las afueras de la aldea. Los padres de la muchacha y un numeroso grupo de vecinos se dirigieron al templo, interrumpieron bruscamente la meditación del maestro, censuraron su hipocresía y le dijeron que, puesto que él era el padre de la criatura, tenía que hacer frente a su mantenimiento y educación. El maestro respondió únicamente, muy bien, muy bien. Cuando se marcharon, recogió del suelo al niño y llegó a un acuerdo económico con una mujer de la aldea para que se ocupara de la criatura, la vistiera y la alimentara. La reputación del maestro quedó por los suelos. Ya no se le acercaba a nadie a recibir enseñanzas. Al cabo de un año de producirse esta situación, la muchacha que había tenido al niño ya no pudo aguantar más y acabó confesando que había mentido. El padre de la criatura era un joven que vivía en la casa de al lado. Los padres de la muchacha y todos los habitantes de la aldea quedaron avergonzados. Entonces acudieron al maestro a pedirle perdón y a solicitar que les devolviera el niño. Así lo hizo. Así lo hizo el maestro. Y todo lo que dijo fue, muy bien, muy bien. El hombre despierto. Perder la reputación. Este ya es el comentario de Tony de Melo de esa historia. Perder la reputación no difiere demasiado de perder aquel contrato que estábamos a punto de firmar mientras dormíamos. Entonces quiero que no olvidemos que definitivamente este rayo nos pide, si queremos vivirlo, estar despiertos. Despierto no es lo mismo que vigilia. Nosotros creemos que porque estamos aquí conversando, que porque no estoy dormido, que no ronco, porque estoy vestido, porque me muevo, estoy despierto, y que lo contrario de estar despierto es cuando yo me acuesto en la noche o en el día a hacer siesta y me duermo. Pero este despierto tiene un término más amplio, y es el hombre que se ha encontrado consigo mismo y que está aquí y ahora en el momento presente. Y voy a tratar de mostrarles por qué. Porque pienso, después de estudiar este rayo, que la única forma de amar, de salirse de la condición y del condicionante biológico que hemos visto, que es el cómo voy yo ahí, qué gano yo en esto, como dice Adriana, la cometa que tengo yo en este negocio, la única forma de salirse de esa condición es despertar. Entonces, voy a recordar que venimos hablando de que realmente, y ahora sí que hemos tenido noticias del espacio, ¿no? Con el telescopio Webb. Ustedes vieron que la semana pasada se hizo público más bien una misión de la NASA, la DART, que era estrellar un satélite con un asteroide que pasaba relativamente lejos de la Tierra, para ver si lográbamos, con esa colisión se lograba desviar el asteroide pensando en futuras amenazas interestelares para nuestro planeta. Y ayer se logró, ¿sí? Se ve, hay unos videos muy lindos para que los consulten ahí en la página de la NASA. Se ve una cosa especial, un satélite a 22.000 kilómetros por hora. Esos son más de 700 kilómetros por segundo, más de lo que vuela un avión cualquier comercial. Y se ve cómo impacta al asteroide, y el asteroide se desvía levemente. O sea, desde el punto de vista de la misión es un éxito. Pero bueno, me desvío un poquito para poder decir que esto es totalmente desconocido. De ahí venimos, somos productos de esa hermosa foto, de ese misterio que es nuestro cosmos, ni siquiera el universo, sino el cosmos. Y que definitivamente las fuerzas
moleculares y atómicas que nos mantienen unidos, mis moléculas, mis órganos, mis células, son las mismas que trabajan a nivel del espacio sideral. Y recordar esto, que todos los rayos, aún este noveno, y eso es lo más interesante, yo sigo sobreviviendo, me sigue importando, a cada célula de mi cuerpo le sigue importando sobrevivir. Desde el primer rayo hasta el que vamos a ver hoy, no puedo dejar de sobrevivir. Y acuérdense que la vez pasada ya les mostré desde el punto de vista biológico qué es lo que hacen mis células, qué es lo que hacen esas fuerzas atómicas para yo sobrevivir, esas 4 cosas. Yo tengo que encontrar alimento, tanto por aquí como cada célula tiene que encontrar alimento ella misma. Segundo, mi cuerpo tiene que mantener un equilibrio interno que nos permite sobrevivir, o sea, que todo el funcionamiento de mis órganos sea tan acompasado que el uno no sobrepase al otro y me permita un equilibrio. El tercero, que todo lo que se desgasta naturalmente por el funcionamiento sea reparado. Les decía que cada ratico estamos teniendo células anormales en el cuerpo, cada ratico me salen mutaciones y es el sistema inmune el que coge y detecta que esa célula que me apareció en el estómago no es la normal y se la come. Si no, viviríamos con tumores todo el tiempo, con cáncer, con mutaciones, con deformidades. Imaginen el trabajo que hacen estos rayos segundo a segundo. Y el último, que es tal vez el que más familiarizado tenemos y el que más aparentemente conocemos, que es la lucha pues contra las bacterias, los hongos, los virus, todos los patógenos que nos rodean, tanto exteriormente como interiormente. Estas 4 cosas son simultáneas, constantes, estemos dormidos, estemos en vigilia o estemos como el del maestro Zen, que simplemente no necesitaba nada, no necesitaba ningún reconocimiento, amaba, recibía todo bien, muy bien, muy bien. Usted hizo una cosa mala, ya nadie lo quiere, muy bien. Se queda con el niño, muy bien. Ay, qué pena, después de un año, no, qué pena con usted, vuelva a ser nuestro maestro, usted es muy bello, devuélvanos al niño. Muy bien, muy bien. Ese también tiene que tener esas 4 condiciones, si no, no podría haber dicho muy bien, muy bien. Creemos que el noveno amor, porque ya yo no busco recompensa, esa es divino. Pero para mí, en lo personal, he ido aprendiendo que lo divino es también esto. Que mi cuerpo, de manera biológica, sin que yo me dé cuenta, ya detecta, como vimos ahora en esas 4 cosas que hace permanentemente, lo que me daña, lo que me altera, lo que me puede amenazar, tanto exterior como interiormente. Aún en el noveno rayo, sigo detectando las amenazas. Pero aquí empezamos a tener una diferencia. Yo decido, ojo, yo decido si me quedo parándole bolas a esa amenaza, cuando por ejemplo es algún agente exterior, externo, que me doy cuenta, o lo abrazo y lo abarco. Que eso es lo que yo espero transmitirles hoy. Y aún abrazando al que yo considero que es una amenaza, mi cuerpo me está protegiendo. Mis células se siguen haciendo su trabajo. Por eso digo que es divino desde el primer rayo hasta lo que llevamos hoy. Aún el ser iluminado, el ser despierto, el ser que ya vive sin esperar ninguna recompensa, que ama todo lo que le rodea, ama las circunstancias que le suceden, para él ya no hay cosas buenas ni malas, solo vida y experiencias para vivir. Está todo el tiempo biológicamente teniendo que mirar qué es diferente de él, qué no es, para defenderse, entre comillas, para abarcarlo, para abrazarlo o para alejarlo. Por eso es divino también este rayo. Recuerden que ya veíamos este tercer rayo también donde yo tengo que estar protegido, como en este caso pues esa formación romana, donde mi piel, mis huesos, mi mente también se protege de las situaciones, de los estrés, de las angustias. Yo elijo cómo defenderme de esas angustias y de ese estrés.
si abrazando la circunstancia, que sería el 9º rayo, o rechazándola y peleando contra ella, que es estos rayos. Pero todos esos rayos son divinos, porque a la hora de la verdad están buscando que yo sobreviva. También puedo elegir enamorarme y vivir enamorado de mí, creer que soy lo mejor del mundo, soy el centro del cosmos, no hay nada mejor que yo, todo gira en torno a mí, y eso también es divino. A fin de cuentas estamos cumpliendo, o el que vive de esa manera, o los que vivimos de esa manera por momentos, estamos cumpliendo el criterio de, o no el criterio, el mandato, llamémoslo así, biológico, cósmico, de sobrevivir. De pronto cuando alzo la cabeza y miro que hay otros, hay otros diferentes a mí, y siento algo por ellos, atracción, repulsión, también es divino. Al fin de cuentas, en esa relación, yo crezco, yo aprendo, y mi cuerpo también aprende. Veíamos también cómo puedo no solamente mirar al otro, sino ya hacerlo parte de mí, que termino ya generando un amor, llamémosle así, humanamente apasionado. Recuerden que eso es todo un cambio a nivel biológico, es un intento que hace nuestra biología por sacarme de mí yo mismo, de mis límites, y ahí es donde yo miro al otro y me apasiono de tal manera que sin esa persona yo no vivo, que es el amor, llamémosle apasionado. Pero hay otros rayos que además de vivir todo lo que yo he vivido, todo lo que hemos visto atrás, también me invitan a cuidar. Aunque ese cuidar implique algún esfuerzo para mí, aunque la recompensa no sea tan evidente o tan inmediata, yo cuido. Pero aún ahí hay recompensa, hay gratificación y también hay como, permítame el término, hay cómo voy yo ahí. Cuidarte a ti de alguna manera, después tú me vas a cuidar a mí, vamos a perpetuar la especie, entre más seamos nosotros, pues más nos podemos proteger, etcétera, etcétera. Y llegamos al 8º rayo, que fue el último que hablamos, donde ese amor ya no es solamente por mí, por el otro, que se parece a mí, que es la empatía, sino que yo ya soy capaz de llevar actos congruentes, más allá de cuidar, con esa empatía que usted me genera, que es lo que llamamos compasión. Ese fue el último rayo que vimos. No me voy a cansar y creo que si lo logramos incorporar, entender esto. Yo puedo estar hoy en una lucha a muerte, llamémosle así, con una bacteria, en una infección que tengo. Y aún así eso es divino, porque esa bacteria está cumpliendo su misión. La bacteria tiene la misma misión que yo, sobrevivir. No es cuestión de mala o buena. No hay bacterias buenas ni malas. Esa es nuestra mente dual que lo ve así, ¿cierto? Entonces decimos, hay bacterias buenas que son las que en el intestino nos ayudan, bla, 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 bla. Ni son tan buenas ni son tan malas. Ellas están haciendo su función y en el momento en que se desequilibra, nos matan. Entonces, los invito y las invito a que cada vez pensemos menos en cosas buenas y malas. Todo está cumpliendo una misión, una función, que en los seres vivos, permítanme, les llamo biológicos. Por lo tanto, cada ser vivo tiene todos esos rayos. Y todos son divinos en el sentido de que permiten la vida y la expresión. Independiente de que creamos en que existe un Dios, que es el término divino, o que no creamos en un Dios. Aún en el acto del 8º rayo, en la compasión, que realmente ser un ser compasivo ya es un gran avance. No estoy diciendo, o sea, esto es lo otro lindo. Cuando miramos la evolución de la vida humana, de pasar de ser seres que vivíamos pegados del celo de la hembra, porque de ahí venimos, que nos matábamos
porque somos mamíferos, por conseguir una hembra, que yo mataba a las crías que no venían de mi linaje, de ver normal, como lo sabemos en la historia humana, de invadir pueblos, de conquistar tierras, de arrasar con el otro, con el oponente. Hablar ya de que en este momento somos seres que buscamos la compasión y que hay seres, muchos, que viven de manera compasiva. Eso desde el punto de vista evolutivo y de conciencia es un salto que yo diría también, permítame, cuántico. O sea, es algo que se sale de la expresión, entre comillas, normal de la vida, de la cadena alimenticia. Pero aún en el octavo rayo, el ser compasivo todavía reacciona con muchas cosas, como aparece aquí. Permítanme les muestro. Este es el famoso cuadro del Grito de Edvard Munch, el pintor nórdico, en donde lo que demuestra, o esta investigación lo que mostraba, es cómo todos los seres en momentos de estrés, pues en este caso el grito o cualquier situación que nos estrese, la reacción no pasa a los... esta es la parte de atrás del cerebro con la que yo puedo entender lo que veo, o sea, el lóbulo occipital, y esta es la parte del frente. Aquí está mi frente y mi nariz está por aquí. La parte superior, esta zona de aquí, es la zona, entre comillas, con la que decidimos de manera autónoma, de manera ejecutiva, entre comillas, de manera inteligente. Y lo que muestra esta investigación es que todos los seres ante un estrés, lo primero que hacemos es reaccionar con la parte emocional, que es lo que aquí se llama la amígdala. Nosotros tenemos una amígdala en el cerebro, además de las amígdalas que conocemos en la garganta. La amígdala del cerebro es la encargada de manejar las reacciones emocionales primarias. Entonces, lo que nos está diciendo este cuadro, o esto aquí, es que todos los seres humanos, ante un estrés, no toman decisiones de manera consciente, de manera, entre comillas, inteligente, cognitiva, sino de manera emocional. Lo que dice este cuadro es que mi lóbulo occipital está viendo este grito, o se da cuenta pues por los ojos. El lóbulo occipital dice, uy, esto es una amenaza. La amígdala reacciona con miedo, ira, susto, manda la información a una zona que se llama el hipocampo, que es la memoria, para que esa experiencia quede grabada y ya yo ya no tenga que pensar no tenga nuevamente que decir esto qué es, sino que yo ya reaccione en el futuro. Cada vez que yo vea a un ser haciendo así, yo tengo que correr porque algo raro está pasando. Y lo que quiere decir la investigación es que la mayoría de la gente, al ver que alguien grita, todos vamos a gritar o todos salimos corriendo. Y después vamos a preguntar qué pasó. Mientras hagamos eso, mientras vivamos a ese nivel, que es el nivel emocional, usando muy poco la corteza cognitiva, pues va a ser muy difícil que estemos despiertos. Y si no estamos despiertos, va a ser muy difícil que salgamos del condicionamiento biológico de la reciprocidad. Yo te doy, pero en el fondo estoy esperando que me des. Y si no me das, eso me va a desilusionar y me va a generar unas emociones X. Pero si me las das, eso que yo espero también me va a generar otras cosas. Entonces todos vivimos inmersos en esa manera de darnos. El noveno rayo nos está diciendo, se puede vivir, ojo, y esto es tal vez lo que les quiero mostrar. Biológicamente estamos hechos para vivir, esperar. Pero tenemos que salir de esta zona. Esta zona es nuestra zona de confort de todos los seres vivos, de todos. La primera reacción de todos los seres vivos ante cualquier estímulo es lo emocional, la memoria y cómo es que se reacciona. Y después es que preguntamos, como dice el famoso dicho, primero dispare y después pregunte. Y así no es. Por lo tanto, aunque estemos en unos límites de oro, aunque yo me sienta muy compasivo, el octavo rayo, soy un ser de empático, compasivo, enamorado de la vida, eso es una jaula. Porque en esa jaula yo me muevo y en esa jaula, aunque yo vea como los pajaritos que por estas rendijas pueden ver el espacio que les rodea, no pueden salir de ahí. Mientras yo no trabaje esa reacción o esos rayos del octavo para abajo,
de tal manera que no me condicionen a quedarme solo en la búsqueda de mi propia recompensa, yo no voy a salir de esta jaula. Y el 9º rayo, y de ahí para adelante, será una utopía y será un bello cuento que me contaré. Para los que estamos en esta cartica, esta es una carta del tarot, que es la 11ª, que se llama la carta de la fuerza. Pues es familiar. Para los que no están en CAF o no conocían esta carta, lo que esta carta dice, y es en parte esta carta representa simbólicamente mucho de nuestro trabajo que hacemos en CAF. ¿Qué es lo que dice esta carta? Por eso la pongo, porque esta carta me quedó al pelo y yo digo, esta carta nos está diciendo, esta es la forma de pasar del 8º rayo al 9º. Lo que la carta dice es, esta es una dama, un león, que simbólicamente el león son las fuerzas instintivas, o sea, son los primeros 6 o 7 rayos. Es muy lindo. Ahí está mi biología en ese león. ¿Sí? Ese león es el que me mantiene con el mandato de sobrevivir y hace lo que sea con tal de que yo sobreviva. Como un león. Va a defenderme como un león. Pero esa dama, el león no la está mordiendo. Esa dama le está sosteniendo las fauces al león. Y esa dama es ya la conciencia superior que le llamamos así. ¿Pero qué es la conciencia superior? Es la unión de lo emocional con lo cognitivo. Es en ese cerebro subir el estímulo hacia la parte donde yo me doy cuenta y digo, no, yo ya no voy a disparar antes de preguntar. Primero pregunto, entiendo y ahí ya decido. Y lo que nos muestra esta carta, símbolo, es que esta persona, esta dama, para poder ser dueña de su fuerza, o sea, de sus rayos posteriores, perdón, de sus rayos antes del 9º, tiene que tener un propósito muy claro que es aquí definido por el signo infinito, que en la simbología, llamémosle así, simbología esotérica, el símbolo del infinito es el universo cósmico, lo desconocido, la expansión de la conciencia. Lo que esta carta nos está diciendo es que yo, si mantengo un propósito que me saque de mí mismo, ojo, que me saque de esa jaula de oro que yo les mostré ahora, que es mi biología. No quiero decir que la abandone, que me saque de la jaula y yo mire más allá de los barrotes de mi jaula, podré tener la suficiente fuerza para sostener mi león. Ojo que no dejo el león. Ella no está dañando el león, matando el león, porque no, se muere. No va a poder conseguir comida, no va a tener quien le repare los órganos internos, no va a tener quien le mantenga el equilibrio, lo que ya veníamos viendo. Pero lo regula. Aquí mando yo. Es muy interesante lo que este rayo nos propone. Entonces, para poder estudiar este rayo, que eso es por lo que yo les decía que es tan especial lo que me han puesto ustedes a mí, es que la ciencia sí le está trabajando lo espiritual, pero es obvio que nosotros, o por lo menos no existe una sola investigación donde el ser en el momento en que se ilumina, en términos místicos, en términos espirituales, se une a la vida, en términos científicos, se despierta, porque en términos científicos el término despertar es claro. En ese momento pues no lo pueden meter y tomarle la foto del cerebro, pero es muy interesante que ya lo que están haciendo es coger gente que se anota y dicen he tenido experiencias místicas, he tenido experiencias de conversación con Dios, he tenido experiencias de unirme al samadhi, de estar en el nirvana, etcétera, no inducidos por drogas o por sustancias psicoactivas ni por medicamentos, que eso es otra historia. Estamos hablando de gente que lo ha hecho de manera consciente, metódica. Entonces, en estas investigaciones cogieron a monjas carmelitanas, cogieron a personas mormonas, cogieron a monjes del Tíbet, o sea, han hecho diferentes culturas y diferentes expresiones místicas y religiosas, y las metieron en esos aparatos que ya les he mostrado varias veces, pues, investigaciones, y los ponen a pensar y a meditar de la manera que ellos hacen. El uno ora, el otro
y les toman su registro, ¿sí? Y los ponen a describir la sensación en palabras. Entonces, lo que yo les quise mostrar aquí en esta investigación, lo primero es que personas control, o sea, personas que no tienen ningún pensamiento, que no han tenido ningún trabajo espiritual ni místico, las ponen para comparar cómo funcionan los cerebros de los unos y los otros. Aquí arriba, la línea roja, son las ondas cerebrales de los meditadores, de los que tienen trabajo espiritual místico. Las ondas negras que se ven aquí son, entre comillas, de los controles. Y si ustedes ven, las ondas de las personas de diferentes culturas, ojo, no es un solo camino, diferentes culturas y caminos, cuando se ponen a hacer sus prácticas, que ellos les llaman espirituales, sincronizan su cerebro de una manera mucho más fácil y más armónica. Las personas que no tienen esa práctica, esa ascética, pues se puede ver entre comillas, no podemos decir mala o buena, acuérdense, es simplemente una expresión mucho más caótica, mucho más divergente. Y, aunque está en inglés, descriptores que después de que la persona salía, le preguntaban, escriba ya la primera palabra que usted opina de lo que sintió estando ahí metido en ese aparato, tanto para los de controles como para las personas con práctica espiritual. Y yo les voy a leer algunas, pues que rápidamente. Escuché voces, tuve una experiencia de unirme al espíritu, recordé experiencias pasadas, pude vivir el pasado de manera muy, muy clara, tuve una claridad de mi mente, una claridad mental enorme, pude sentir que mi corazón, o sea, los sentimientos y mi pensamiento se unieron, eran una sola línea, una sola cosa, tuve paz, sentí la inteligencia pura, etcétera. O que me quemé, como dice este último, o estos últimos en el bosón. O sea, se volvieron energía pura. El bosón es una partícula subatómica. Bueno, entonces, como pueden ver, parece, diría yo, porque lo he encontrado, que la forma de empezar a pasar de un espíritu, de una actitud compasiva, que es el octavo, que vuelvo y digo, ya es un salto cuántico para la humanidad, a pasar a vivir sin esperar nada, dar sin esperar, vivir por el solo hecho de vivir como este monje. Muy bien, muy bien. Te voy a matar. Muy bien, muy bien. Te voy a besar. Muy bien, muy bien. Todo bien. En paz, tranquilo, amoroso. Es trabajando de manera consciente, como nos mostró esa carta del tarot, en mis emociones, en mis instintos, elevarlos a nivel de mi corteza y hacer una sola unidad llevados con una intención que me supera y me saca de mi propio yo, que sería en este caso esa jaula de oro que les mostré. La pregunta que yo me hice es, ¿será entonces que en el noveno rayo esta gente se sale de la biología? Acuérdense que les he mostrado durante todos los rayos que nosotros tenemos una matriz cerebral que se llama la de la recompensa. Para que recuerden el nombre, el núcleo accumbens es la zona donde más dopamina tenemos. La dopamina es un neurotransmisor que se dispara cada vez que yo hago algo que a mí me da satisfacción, gratificación. Y eso me va reforzando ese estímulo. Eso es la neuromatriz de la recompensa. Por eso yo vivo siempre como vivo. Porque de alguna manera estoy sobreviviendo. Entonces, si yo sufro cada vez que me va mal y me cuidan y la vida yo sigo vivo, pues cada vez que yo esté sufriendo, me libero dopamina y esa es mi zona de confort. Si yo cada vez que me fumo un cigarrillo, cada vez que me tomo un traguito, siento que me vuelvo a conectar conmigo mismo, la dopamina se dispara y entonces cada vez yo voy a querer más traguito para disparar más dopamina. Y pónganlo con el trabajo, con el sexo, con la vida, con todo. La matriz de la recompensa funciona todo el tiempo porque es lo que nos mantiene sobreviviendo. Acuérdense que les dije que a la vida, a esa matriz no le importa si usted tiene buena calidad de vida o mala calidad de vida. Lo único que entre comillas, le importa es cumplir esas 4 condiciones que les mostré de supervivencia. Y esta matriz es la que nos mantiene así como, tiene que comer
tienes que aparearte, tienes que defenderte, tienes que huir, tienes que sobresalir, bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo me hice esa pregunta, ¿los del noveno rayo no? Resulta que sí. Hay estudios muy bonitos que ya han mostrado, han cogido lamas tibetanos, los han metido en ese aparato y hay una cosa muy interesante, que es el reflejo de asombro o el reflejo de exaltación, que es más o menos lo que les mostré. Permítanme, me devuelvo para que la explicación quede más clara. Este es el reflejo de exaltación o del brinco, ¿sí? La señora es el grito de Monsu gritó y el tipo que está ahí al ladito hizo así, porque la amígdala al oír el ruido, lo único que dice es peligro. Y el hipocampo dice, cada vez que hay un grito hay peligro. Y entonces usted despiértese, espabilese, a ver, ¿dónde está la cosa? ¿Sí? Metieron a varios monjes tibetanos en estos aparatos y sin avisar les dijeron, empiecen a meditar y a concentrarse, pues a relajarse, a meditar. Y sin avisarles, les hacía un sonido, sonaba un sonido durísimo. Que lo primero que uno hace es cerrar los ojos, el reflejo del susto o el reflejo de exaltación. Y estos monjes y estaban despiertos, pues en vigilia. No tenían ese sonido. O sea, nada los, entre comillas, los perturbaba. Entonces, aparentemente estos monjes estaban por fuera de ese reflejo. Entonces después hicieron otra pregunta muy interesante que para nuestro trabajo de hoy es muy importante. Dijeron, si estos monjes ya se salieron de lo biológico, entre comillas, o sea, ya el reflejo no a ellos no les perturba, el reflejo sigue funcionando, ojo, pero ellos saben que ahí no están en peligro. Entonces, si hay un ruido, no hay problema. Probablemente en la calle, pasando una calle y oyen un pito, tienen que saltarse porque el carro los coge. Pero la diferencia está en que este monje está metido en un aparato donde él sabe que está seguro y meditando, aunque suene algo duro, nadie puede evitar hacer ese reflejo, ellos lo evitaron. Pues no es que lo evitaran, la palabra no es evitar porque ellos no estaban pendientes de evitar. Estaban en un estado de conciencia diferente donde simplemente los otros rayos de abajo, digo de abajo para que me entiendan, séptimo, octavo, sexto, quinto, están trabajando, ellos le permiten a esos rayos hacer lo que tienen que hacer, pero ellos no se perturban, que esa es la diferencia. Entonces la pregunta era, ellos, la matriz de recompensa les funciona. Los volvieron a meter allá, a esos aparatos, y les dijeron, piense en lo que para ustedes es más gratificante. Para unos era el calor de la cobija, para otros era en la mañana cuando cantaban sus mantras, para otros me acuerdo que leí que decía, a mí lo que más me acordaba eran los cantos de mi madre, cuando yo era pequeño antes de que me llevaran al templo. O sea, recordaba mucho a su mamá. Y eso hace que a todos se nos despierte la matriz de la recompensa. Entonces, los meten en esos aparatos, se dan cuenta que ellos sí activan la matriz de la recompensa, que permítanme, pues si la flecha me deja mostrarles, serían estas de aquí. ¿Se ve la flecha? Ah, bueno, gracias. Aquí tengo a Lili que me ayuda en otro computador y lo ve. Pero vean lo interesante. En la mayoría de los controles o en todos nosotros, cuando funciona la matriz de la recompensa, solo funciona aquí, pero no funciona aquí arriba, que es donde está la zona con la que yo decido. Y en ellos no se pierde la actividad cognitiva. Están meditando, están, llamémoslo así, en absoluta éxtasis y la actividad cognitiva está activa, consciente, pensando y analizando. Entonces, el vivir sin esperar recompensa no es dejar la razón, que esa es otra cosa que tenemos nosotros de prejuicio. No, lo emocional está bien, la razón es lo que me impide, entonces yo voy para la intuición. ¿Cuál intuición? Antes aquí es todo lo contrario, es gente que tiene súper entrenada su corteza prefrontal y entonces la corteza prefrontal, aunque viene el estímulo de amor hacia él, de gratitud hacia él por lo que hizo, por lo que recibe, él con su corteza frontal activa dice, no necesito eso. Yo hago este acto porque elijo hacerlo, no porque yo necesito. O sea, no se vuelve esclavo por la necesidad. Cuando nosotros
con nuestra matriz de recompensa funcionamos sin este lóbulo prefrontal, nos volvemos condicionados. Ya vieron ustedes, se nos mete a la memoria del hipocampo que yo no tengo conciencia de esa memoria. Y lo único que sale es una memoria inconsciente que me dice, volví a hacer eso, o que con eso te dieron, ganaste tal cosa, con eso ganaste pareja, con eso ganaste comida, con eso te cubriste del frío. Ellos, o cada uno de nosotros, cuando trabajamos ascéticamente, vamos dándole herramienta a la corteza prefrontal para cuando yo esté viviendo con amor, la corteza prefrontal me dice, sea consciente, no necesita nada, sígalo dando, siga recibiendo la recompensa, pero no se pegue de ella. Nos lo han dicho muchas veces en nuestro camino. Haga las cosas y suéltelas, no necesita. Y cuando yo pienso en eso, digo, claro, ¿qué voy a necesitar? Si ya tengo 8 rayos para abajo que me hacen todo lo biológico y yo todavía sigo pegado del CBY, porque creo que un rayito de esos no me va a hacer la tarea. Entonces es muy lindo lo que este rayo nos está proponiendo. Deje hacer a los rayos de abajo lo que tienen que hacer. Llevan millones de años haciéndolo. La vida lleva 3.500 millones de años en el planeta. Ya está estructurada en sus células. Deje que ellos hagan lo que tienen que hacer y usted cultive, como la carta del tarot, su visión más allá. El cuerpo le va a seguir, la biología lo va a seguir. Pero si usted no mira más allá, la biología lo va a atrapar como la jaula de oro. Y seguiremos pensando, ¿cómo voy yo? Y eso es lo que nos impide el 9º rayo. Y esta sí que es bonita, esta diapositiva y esta investigación. Lo que hicieron esta gente, vuelvo y repito, fue meter gente con prácticas espirituales de diferente índole, no son siempre los mismos, son diferentes investigadores, diferentes sujetos de investigación, no son las mismas personas. Y muestran cómo la persona que trabaja espiritualmente, no quise poner los controles porque ya me quedaban muchas fotos y enredaba la cosa. Quiero que miren aquí bien la nariz, la parte de atrás de mi nuca, esta es la columna vertebral, y vean esto tan lindo, pues lindo desde el punto de vista biológico, espero transmitírselos. La parte con la que yo vivo emocionalmente es esta que está en verdecito claro y en esta en verdecito oscuro, pues un verde, bueno, yo soy muy malo para escribir colores, este es como un verde aguamarina, bueno, ya me entienden, ahí donde está la flecha. Todo esto es el sistema límbico, la corteza del cíngulo, la ínsula, tiene muchos nombres, y la amígdala. Pero los meditadores mantienen activa. Esto era metidos en un aparato, los dejaron más de 2 horas y les dijeron, no le vamos a dar ningún estímulo, o sea, no tienen que dar ninguna tarea, esté ahí, en reposo. Mire a ver si quiere pensar, si no quiere pensar, si quiere dormir, si no quiere dormir, si quiere meditar, si no quiere meditar. Eran personas que mantenían unido o activos en ese momento todo el tiempo, su parte emocional y la parte con la que decidimos, órbito frontal, que es más o menos lo que aquí nos quiere representar, o sea, totalmente activa. Uno oye muchas veces o lee o escucha, es que lo que nos impide evolucionar, lo que nos impide ir más allá, es la razón. Hay que soltar la razón, la lógica, la razón. ¿Qué están demostrando estas investigaciones para entrar al 9º rayo? Todo lo contrario. Un lóbulo prefrontal, que es con la que yo decido, la cognición, la inteligencia, tiene que estar absolutamente activo para poder pasar de la vida, dependiendo de la recompensa, a una vida que me entrego sin esperar nada. Porque yo ya sé que de ahí para abajo, todo lo biología hace el trabajo por mí. Y esta muestra la amígdala, todo lo que es los lóbulos temporales donde está mi memoria y la parte emocional. O sea, voy con todo. No puedo dejar nada. Así como yo ahora, no puedo decir que a mi primer rayo no trabajes, no me fregues.
No, 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 yo no quiero estar enamorado de mí. Deja, ¿cómo así? Las células se mueren. Usted no me quiere, chao. El sistema inmune me ataca. Tampoco puedo decirle a mi cerebro, a mis emociones, no, no trabajen. A mi razón, no, desconectate, que es que vos a mí me tenés. Es un error pensar así. Es todo junto, todo junto. Pero el lóbulo frontal, la corteza prefrontal, trabajando permanentemente. Esta parte quiero que espero podérselas transmitir bien, esta investigación. Voy a hablar primero de la investigación y luego hablamos de esta simbología. La investigación son estos cerebros, la voy a resumir en lo siguiente. La pregunta que se hicieron los investigadores fue, a ver, la ciencia dice que podemos controlar las emociones, que podemos ser dueños de nosotros mismos. ¿Eso es real? ¿Hay alguna vía anatómica que permita eso? Porque son estructuras diferentes en sitios distintos. Se los metieron allá en esos aparatos, gente que trabajó espiritualmente, gente que hizo algún tipo de práctica y gente que no. Y demostraron que la gente que trabajó o que trabaja y que tiene toda una práctica en el control de sí mismos, dueños de sí mismos, como la carta del tarot que les mostré, sosteniendo las fauces del león. Cada vez que este es el lóbulo prefrontal, visto desde otro lado, que es este mismo. Esta es la parte emocional, el sistema límbico, y estas son las amígdalas. Recuerden que la amígdala es tal vez de lo más emocional que existe. Y lo lindo es esto, cada vez que a ellos les mostraban cosas que les daban emociones, fotos, sonidos, se les activaban simultáneamente la corteza prefrontal, inmediatamente. En los controles, las emociones, la amígdala se activaba y a veces la corteza prefrontal no funcionaba. O sea, se quedaban a nivel del reflejo. El cuadro de Edvard Munch, hasta ahí llegaba, no subía. Entonces gritaba, disparaba y después como que buscaba entender. En cambio, el que hace todo junto, por lo menos es capaz de decir como el monje, no, un ruido, ¿ve? Sí, un ruido. Bien. Como el monje del cuento que les leí. Muy bien, muy bien. Si ese monje no hubiera trabajado espiritualmente, probablemente cuando le llevan, coge y dice, no, hacen verdad, ¿cómo así? Vieja, y después es que se da cuenta y pregunta. ¿Sí? ¿Y por qué pongo lo de la izquierda? Lo de la izquierda mía. Y es porque este es un símbolo que nosotros tenemos, que me parece muy lindo, que va con esto. Y recuerden que esto es de una de nuestras enseñanzas, donde el hombre actual, sus pasos, o sea, su vida está guiada por el agua. Y el agua en esta simbología es la vida. ¿Y qué es la vida? La biología, las vicisitudes de toda la vida. O sea, nosotros vivimos a nivel de la amígdala y a nivel del sistema límbico. Pocas veces usamos la corteza prefrontal realmente. Pocas veces estamos despiertos, como lo que les dije. Estamos en vigilia. Y en vigilia no necesitamos tener la corteza prefrontal activa. Eso es lo más interesante. Para la vigilia solo necesitamos la parte emocional y los lóbulos, pero no la corteza prefrontal. Para ir a ser dueño de mí mismo, como nos lo propone la carta del tarot, como nos lo propone el noveno rayo. ¿Usted quiere realmente pasar a un amor, como decía ahora María Eugenia, que le llamamos divino, donde yo doy, simplemente doy, y ya no espero nada porque no necesito nada? Eso no es así de la noche a la mañana. Me den el favor y trabajan espiritualmente, trabajan metódicamente en unir su mente y su corazón, en el sentido de emoción, razón, en ser dueño de usted mismo, en dejar que los rayos trabajen lo que tengan que hacer, cuide su cuerpo, aliméntese bien, descanse, haga ejercicio, nutra su mente, nutra sus emociones, respire, para que por fin algún día nosotros, los pasos nuestros no sean llevados por el agua, que es la vida, sino por nuestra intención, nuestra corteza prefrontal, disculpe. Espero que hayan captado esto porque para mí esto es hermoso en las posibilidades. El primer ser humano de hace 8 millones, el primer homínido que se bajó del árbol,
hizo un salto mortal cuando se bajó del árbol. Pero esta corteza prefrontal no tiene más de 70.000 años. ¿Quién nos dio ese regalo hace 70.000 años? Es la única forma de mantener, de ser dueño de mí mismo, cuando algo que con lo que yo decido pueda controlar mis emociones. De resto, seguiré al nivel de todos los demás, siguiendo la corriente de la vida, estas vicisitudes, el celo, la ira, la violencia, el hambre, el poder, el miedo, o como este de aquí, ¿qué te mueve? ¿A dónde vas? Y esta frase me encanta, es de un buscador que ya no está entre nosotros, Jiddu Krishnamurti, la dijo cuando disolvió la orden que le habían creado a principios del siglo XX. Y lo digo porque ya se han dado ustedes cuenta, esos estudios son hechos en monjes, en monjas carmelitas, en gente mormona que practicaba su religión, en lamas tibetanos, en personas con orientación psicológica, cognitivo-conductual que la trabajaban realmente. Y creo que si metieran a gente ahí que trabaja de CAF, pues sería igual, pues tendríamos las mismas muestras. Por lo tanto, ese noveno rayo no es propiedad de ningún camino, de ninguna religión. No es que yo me tenga que meter aquí a CAF o a tal porque somos el pueblo escogido, porque ahí sí vamos a llegar al noveno rayo. Todos estos rayos son para todos. Ojo, y aún para los animales. ¿Se acuerdan de la charla pasada que les mostré el cocodrilo metido entre el hipopótamo metido entre el cocodrilo y el ñu? Ese cocodrilo sintió compasión por ese ñu. Yo creo que todas las especies están en posibilidades aún de evolucionar al noveno rayo. Así como a nosotros nos llegó hace 70.000 años la corteza prefrontal, los delfines tienen corteza prefrontal. Las ballenas tienen corteza prefrontal. Los cuervos tienen asomo de corteza prefrontal y resuelven, entre comillas, problemas difíciles. Los orangutanes, los simios, los chimpancés tienen corteza prefrontal en un nivel mucho más delgado. ¿A dónde va la vida? Yo creí que quedábamos con tiempo para ver un video, pero creo que no. Entonces creo que mejor dejo este tiempo para que conversemos. Pero el video, pues después yo les mando una neuróloga en charlas TED, a principio escribe cómo ella misma tuvo un derrame cerebral y cómo se daba cuenta que entraba al hemisferio derecho porque era todo una cosa mística, y cuando entraba al hemisferio izquierdo era totalmente lógico, racional. Entonces se dio cuenta que es real, tenemos dos hemisferios, cada uno funcionando con una función distinta, pero que a la hora de la verdad, la vida normal es la unión de las dos cosas, la mística, lo trascendente y la práctica diaria. Espero haberles transmitido que el noveno rayo está a nuestro alcance, no es de dioses. Ojo, que a mí esas clasificaciones a veces me inquietan porque nos limitan, ¿cierto? Cuando decimos los primeros 4 rayos son biológicos, del quinto al octavo es humano, y que el noveno en adelante es divino, entonces ya no es mío porque yo no soy divino, yo soy humano. No es humano, todo es humano. Y si Dios existe, está en mi primer rayo como está en el 12º. Entonces yo espero haberles transmitido hoy que ese noveno rayo es una opción real. Podemos amar y ni siquiera amar. Podemos vivir sin esperar, sin necesidad. Por lo menos las neurociencias encontré que nos dan un atisbo. Posiblemente a medida que avance la tecnología y la investigación, pues cada vez nos vamos a ir dando cuenta que están más a la mano de lo que nosotros pensábamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, John Jairo. Entonces,
Esperamos las manos levantadas. Marcelino. Ah, Marcelino, estás aprendiendo. Sí, siempre se aprende algo. Buenas noches a todos. No, es que escuchando a John Jairo se me venía a la cabeza una frase que dice que el ser humano es tal por lo que tiene de divino. De lo contrario, sería un animal, ¿no? Y estaba viendo que la relación que hay entre esos aspectos que comentaba de los instintivos, humanos y divinos, que hay una relación que es como dinámica, de reversibilidad. Y se me ocurrió una pregunta. Lo divino sería como un estado de presencia, que participa constantemente participa con los aspectos instintivos y los aspectos humanos. Y en la reversibilidad sería ese movimiento que cuando es completo hasta incluiría el movimiento del líder. Con todo, y hay otra cosita era que John Jairo lo explica muy bien en el movimiento en el cerebro. Pero eso no tendría también una relación con los 7 centros, desde las ruedas inferiores a la rueda cardíaca y las ruedas superiores. Quizás también, es decir, el cerebro está unido a todo también, ¿no es cierto? Y si vemos que hay un cuerpo físico, que hay un cuerpo energético, un cuerpo astral, también podrían estar quizás unidos esos 7 centros, trabajando juntos. Es decir, que el estado de despierto sería integrar en los 12 rayos, sin negar los superiores también, ¿no? Y esas preguntas, aparte de eso, me quedaba algo que para simplificar todo, como nuestra misión es buscar plasmar la mística del corazón, que es algo que nos trasciende, que trasciende nuestra vida, ¿no? Y ese trabajo sería unir la mente y el corazón, ¿no? Quizás sin negar los otros centros, pero una mente sola, un corazón solo sin la mente, podría ser un corazón bobo. Y una mente sola sin el corazón podría llegar a ser una mente maldita, es decir, alguien, ¿no? Es decir, que lo que le da sentido a todo sería esa dinámica y ese movimiento de revertibilidad constante. Quizás por ahí pueda ser, pero es más bien una pregunta lo que le hago a John Jairo. Muy bonito lo que nos dice Marcelino, y es que yo voy a tratar de contestarte de la siguiente manera. El lenguaje nos divide, nos fracciona. Vuelvo y repito, ni malo ni bueno, es la forma de podernos entender por ahora. Y ese lenguaje, para podernos entender, por ejemplo, oímos 3 cerebros, cerebro. Entonces damos a entender que es solo, pues el cerebro es de aquí y una partecita de aquí, entonces todo esto de aquí para abajo no tiene nada que ver. El dedo gordo de su pie derecho, el ángulo de la uña, tiene la misma fuerza desde el primer rayo hasta el 12º rayo. Y toda la información que hay ahí en ese dedo que le manda al cerebro todo el tiempo es lo que hace que formemos todo lo que somos. Desde la última célula más, entre comillas, insignificante, que cada vez entiendo más, no hay nada insignificante. Pero para que nos entendamos como jerarquías, pues para que lo podamos entender hasta la célula más grande, poderosa y prepotente y tesa de mi cuerpo, son absolutamente formadoras de esa mente y de esa emoción y de esa conciencia que hoy intenté mostrarles. Lo que pasa es que, pues por gráfica no puedo estar todo el tiempo mostrando los riñones, pues como para que entendamos, pero es que es todo junto, ¿sí? La mente que está en el cerebro
se forma de lo interior, de lo exterior y del medio que me rodea. Eso es lo bonito, y por eso digo que cada rayo es importante, porque es que si fuera solo lo que hay adentro de mí, es muy fácil, ya. Pero es lo que hay allá afuera. Que tengamos chakras, que sea real eso, que no sea real, que exista nuestro cuerpo astral, que no exista, que exista el etérico, no impide que vivamos el noveno rayo. Y si hay esos cuerpos, le aseguro que van junto con todo. No están cada uno por su lado haciendo, entre comillas, lo que quieren. Están respondiendo a algo que ahí humildemente no tengo idea qué es. ¿Qué es lo que mantiene unido nuestra vida? ¿Qué es lo que le está dando cohesión a todos esos rayos que están? Para algunos ahí es donde entra la palabra Dios, bueno, etc. Está en conexión. Imelda. Dice la lapicita. Ay, gracias, Martica. Bueno, la verdad es que también un abrazo grande para John Jairo. Mi gratitud por tanto que nos enseñas. Bueno, ahorita me viene una frase que no sé dónde la escuché, pero que nos trae a la memoria, que dice que no es lo grande lo que crea, sí, no es lo grande lo que crea lo pequeño, sino lo más pequeño lo que crea lo más grande. Entonces lo comparo con esto porque nos lleva es como a detenernos en esa parte ínfima que es la existencia, que es solo un punto en el ser, que es lo que nos da esa fuerza del amor, que nos ha venido acompañando siempre y que ahora nos trae hasta aquí y que lógico nos va a llevar mucho más allá. Pero nos da esa seguridad de que estamos en el camino y lo estamos haciendo bien, porque tenemos esa parte de confort, podríamos decirlo, de saber que aunque no hemos despertado todos los rayos, vamos a lograrlo. Y es trabajando con esa parte de la meditación. Pero lo más lindo es reconocer que lo que hacemos cuando nos afectan las emociones es un desgaste de energía. Y reconocemos eso porque hemos llegado al punto de confirmar que todos pertenecemos a una sola fuente, que salimos de esa fuente y que nos toca volver a ella y que todos tendremos que volver a ella. Entonces, ¿para qué? Es como dicen los monjes tibetanos, está bien, ¿para qué voy a perder tiempo en irme con esas emociones a desgastar energías? Simplemente hago lo que tengo que hacer ahora, estar en este presente, vivirlo, disfrutarlo a plenitud y seguir adelante, más nada. Lo demás que venga, bueno, lo voy llevando y aceptando porque es parte de la vida y me corresponde, pero no detenerme tanto en esto, sino como verlo allí, como llevar a un niño de la mano. Sabemos que ese ser tarde o temprano va a ser grande como yo. Entonces, bueno, así es como que hay que tomar la vida, tomándolo desde este punto de vista de este amor, de amar por amar. No importa si me aman, lo importante es lo que yo estoy sintiendo. Y eso, esa fuerza, esa plenitud que me está dando ese amor, es lo que me hace sentirme bien y seguir adelante. Bueno, en parte era eso lo que quería decir. Gracias. Yo quisiera como aprovechar lo que Imelda dice para reforzar. Me motiva mucho, como voy a intentar obviamente vivirlo, y es, no desechemos nada. No podemos desechar nada. Es como cuando
¿Se ¿Lo congeló, Marta? perdimos? Se Sí. congeló. Perdimos a John Jairo. No, está enredado en alguna dimensión. Pero no demora en llegar otra vez. Bueno, Pero que él llegue no se completo, perdió, él ya está ahí. que llegue completo. Sí, eso de no desechar es lindo. Esa es la renuncia. Sí, sí, sí. Integra Y todo. seguramente tuvo que volver a entrar porque se salió Sí, sí, sí. completo. Sí. Y Sí, aquí tenía pequeñas... Hola, estoy aquí con el de Hola, Lili. Ah, No sé, volviste. el de Lili sí está funcionando. Se ve que es mejor computador que el mío. Ah, bueno. Ahora negocio con ella y ganamos a ver qué llevo yo ahí, qué gano yo ahí. La coñeta. No, para terminar, les estaba diciendo es el esfuerzo que creo que tenemos que hacer mental, porque es una cuestión mental, es incorporar todo. Incorporar todos los rayos, todas, todos, todo. Incorporar mi egoísmo, incorporar mis ganas de sobrevivir, incorporar mis ganas de defenderme, de prevalecer, de que yo soy el centro. Hay que incorporarlo, no luchar, no destruir eso porque no, abrazarlo compasivamente como el octavo rayo, como hizo esa mujer del tarot, que coge al león y lo abraza y le dice, tranquilo. Ese es el lenguaje que debemos de empezar a hacer ahora. Y lo segundo, tenemos ya el diseño. No soy capaz de decir si es la herramienta la que permitió la función o es la función la que permitió la herramienta. Pero ya ahí les mostré que tenemos cómo llegar a vivir sin esperar recompensa. El cerebro está hecho para eso. No sé si porque antes otros seres y otras especies lo han hecho o porque algo que para los biólogos es la evolución nos dona una corteza prefrontal que no sé de dónde sale y ya podemos vivir sin recompensa. Pero el hecho es que ahí está, como los pulmones. Recuerden lo que yo les decía de la evolución. Vivíamos en el agua y empezaron a salir a la tierra. ¿Cuántos millones de seres habrán muerto tratando de respirar aire hasta que algo se formó, que eran unos sacos y luego los pulmones? Y ya nosotros no tenemos que luchar para respirar, a no ser que nos enfermemos o que estemos en un lugar que no hay aire. Ya tenemos aquí incorporado en toda nuestra biología ese rayo. Y vámonos. Edgar levantó la mano. sí, y leo antes un chat de Piedad que dice, muchas gracias, es un gran trabajo el que hacen. Pudimos ver muy claro la unidad con lo que fue, es y será en todos. Sí, Edgar. Gracias. Muchas gracias. Como siempre nos pone como ahí, a pensar profundamente. Como tratando de conectar todo lo que expresaba la carta de la mujer que toma la fase del león, la conexión con con la parte del cerebro. Y yo decía, bueno, pensaba, ¿no? Si nosotros somos parte de una chispa divina, y yo creo que cuando se creó la experiencia éramos amor, era la expresión del amor que se sumergía en una nueva posibilidad. Y yo veo como el noveno rayo del amor es como que volver otra vez a lo esencial, o sea, nos desviamos de alguna manera, a través de todos esos rayos amorosos, nos creímos independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el octavo nos pone como una mirada un poquito más hacia una reflexión de lo que somos. Pero ya el noveno es como la reconexión con lo esencial, con la mirada profunda.
Y pensaba un poco en lo que de pronto decía Marcelino, esa conexión mente-corazón. Si en el corazón del ser mora la chispa divina, allí es donde tenemos que buscar la conexión. Creo que John Jairo empezó hablando en términos de conectarse con lo esencial, algo así. Entonces yo pensaba, para realmente sostenerse en esa labor, hay que tener toda una filosofía de trabajo. Hay que tener como una metodología, como una mirada diferente y sostenerla, ¿no? Porque es como salirse del patrón normal, quizá, y posiblemente muchos seres sobre la tierra nos domina para emprender una senda. Lo que decía Imelda también, volver a hacerlo bien, ya tenemos que llegar. Entonces es una tarea hermosa, me parece. Yo veo más como el baile de la conexión, de volver a lo esencial, de empezar esa ruta hermosa y profunda que todos tenemos como posibilidad. Gracias. Gracias, Edgar. Adriana, tú como que ya habías levantado la mano física y yo no la había visto. Está bien, no hay problema. Bueno, gracias, John Jairo, porque la claridad de tu disertación siempre es extraordinaria, extraordinaria. Acuerdo tanto con tus palabras respecto a esto de que yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para pensar en esta dirección y tratar de salir de el paradigma dual, ¿no? Y pescarnos, porque si hay algo, una herramienta que por suerte está bastante desarrollada, pero que la tendríamos que desarrollar más, es el lenguaje. Ahí por ahí, Liliana, ¿está Liliana o se fue? Se fue. Se fue. ¿Por qué lo digo? Porque Ahí está. las palabras que nosotros decimos, las expresiones que usamos, las oraciones y todo lo que decimos, digamos, tiene un peso muy importante. Nosotros con eso seguimos ratificando ciertas creencias o podemos rectificarlas. Y ahí tenemos otro punto de elección muy claro, muy concreto, muy terrenal, muy base, muy base, ¿no? Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, porque todos compartimos este paradigma y esta cuestión dual de la mente, esto o esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo hemos estado diciendo hay que controlar las emociones, como si se pudieran controlar las emociones? Y dale con eso, y ¿cuántos nos hemos frustrado? Porque no lo hemos reconocido. Convengamos, seamos honestos en todo caso, que muchos nos hemos frustrado con eso y no lo queremos reconocer, preferimos quedarlo en la intimidad. No sirve de nada. Yo entiendo que no sirve de nada. Tenemos que ser lo suficientemente valiosos para reconocer que hemos estado tratando de combatir las emociones como si fuera posible sacarse a la amígdala y al sistema límbico de encima. Y millones de años. Es imposible. Es una tarea titánica y no es la idea. Para eso sí vino condición tras condición creándose en la evolución de la conciencia la corteza frontal. Justamente para eso. Bueno, tendremos que seguir desarrollándola y tendremos que seguir fortaleciéndola, no para que se crea otra vez la dicotomía o mente o corteza cerebral o sistema límbico y amígdala. No, otra vez la confrontación, no, porque no es así. Es todo junto. Lo que pasa es que ni la amígdala ni el sistema límbico van a abandonar su poder sobre nosotros, que tendríamos que reconocer también, entre otras cosas, que lo tienen sobre nosotros, y que es totalmente inconsciente, que no sabemos
no tenemos ni idea de la única manera, y que no sé si es tan importante saber cuál es el motivo por qué reacciono por el sistema, por mi amígdala. No sé si es tan importante, a lo mejor nunca lo vamos a saber, pero sí tengo que saber que la amígdala está ahí pugnando por hacerme hacer lo que ella quiere. Mientras yo tenga eso presente, bueno, estoy caminando hacia lograr entrar en la otra instancia superior, digamos, donde yo puedo elegir, como hace el monje, o como hace, bueno, mucha gente que, también hay un cuentito del Buda que dice, que le va una persona y le dice, ¿cómo puedo, tengo todas las desgracias, qué sé yo, y no sé cómo salir de cosas, y entonces el Buda le dice, bella pasará. Y después viene, el cuentito no me acuerdo, pero dice, uy, ahora tengo todas las ventajas, tengo todos los poderes, qué sé yo, y el Buda le sigue diciendo, bella pasará, o sea, no, digamos, en esta frágil, livianita y delicada línea del presente, del estar despierto, es fundamental, pero para eso no tengo que pelearme. Si yo sigo peleándome y tratando de eliminar alguna parte mía, voy a estar siempre en la guerra, en la confrontación, alguno va a perder y normalmente quien pierde soy yo. O sea, va a ganar, la corteza cerebral no tiene que pelearse con el sistema límbico, sino tiene que integrarse a él, amalgamarse a él y tratar de ver cómo hacer para justamente que participe en los momentos o intervenga en los momentos que se necesita, no siempre. Y el tipo siempre va a querer participar, siempre. Está al acecho. Esto es una cosa que me parece que si no lo tenemos como muy seguro, siempre va y vamos a reaccionar. Reaccionamos por eso. Una reacción es algo que no se elige, sale automáticamente y sale de este sistema. Y paro porque si no... Muchísimas gracias, Liliana. John Jairo. Bueno, creo que si estábamos en vigilia, nos dejaste despiertos y esperamos continuar despiertos para el próximo miércoles, porque nos dejaste bastantes temas para mantenernos despiertos. Adriana Sánchez, nuestra última participación. Adriana. Ah, no, ella lo que se quería era, sí, ya no hay ninguna mano levantada. Bueno, entonces, mil gracias, Adriana. No, sí, gracias, Marta. Es que estaba por aquí haciendo un poquito de deporte y escuchando. No, quería como solamente agregar como la importancia del silencio y de la detención para uno poder darse cuenta que tenemos como unas fuerzas internas que no van a querer perder su poderío, pero que también son frágiles, porque cuando las miramos, las observamos, ellas se detienen. Pues la verdad que yo creo que todos los que hemos meditado y estamos en CAF lo hemos experimentado de una u otra manera. Entonces me pareció muy importante, como todo lo que han dicho, y que el silencio es supremamente básico, porque yo tengo que escuchar y tengo que sentir esa pulsión que no quiere morir, que quiere prevalecer, pero que puede tener un cauce, que puede tener una orientación. Y pienso que para eso el silencio es fundamental, es muy necesario. De hecho, es nuestro primer voto, el del silencio. Entonces era como eso, no más. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ti, Adriana. Bueno. Una última cosita, aprovechando pues lo que Adri dice, lo que todos han aportado. Dos cosas. La ciencia, me puse a buscar para que vayan viendo. ¿Se acuerdan que la última les mostré que ya hay muchos cursos sobre cómo aprender a ser compasivos? Se puede aprender, se debe entrenar la compasión. La compasión es una cualidad que se entrena. La empatía es algo neurológico, espontáneo, que está aquí. Pero la compasión no necesariamente sale neurológico.
Yo siento empatía y yo decido si actúo en favor de esa empatía o no. Y esa es la compasión. Entonces, imagínense, ya el mundo se está metiendo en eso, ¿cierto? Hay gente que se inscribe para un curso de 40 horas en Harvard, hay otros de más larga duración, para aprender y entrenar a ser compasivo. Me puse en esto del 9º rayo, pues, o sea, no aparece como 9º rayo, obviamente, pero imagínense en tan bonito y que tiene que ver con lo que Edgar decía ahora. Le están llamando a la compasión, al altruismo, a esto de amar por amar sin esperar recompensa, le llaman conductas prosociales. O sea, que hacen que nos volvamos hacia la sociedad, hacia afuera. O sea, conductas que no nos meten a nuestro egoísmo, sino que nos sacan de nuestro ser y se llaman prosociales. Y hay un grupo de neurociencias que yo no sabía, pues una rama de las neurociencias que se llaman neurociencias contemplativas. De ahí saqué parte de estas investigaciones, porque son gente que se está dedicando a trabajar con personas que tienen prácticas contemplativas para ver eso cómo actúan. Y parte de lo que yo les mostré hoy es neurociencias contemplativas. Lo cuento porque es muy lindo saber que hay gente que está metida toda la vida en laboratorios que tal vez, entre comillas, nunca han pensado que ellos tengan alguna práctica espiritual, ya le están metiendo el diente, como decimos en el argot, a este tema, ¿cierto? O sea, ya no es un tema meramente esotérico, no es un tema meramente de un templo, de una secta, de un grupo, es un tema mundial, es un tema que a la ciencia le llama la atención. Y eso es muy esperanzador. Mira que me das pies para compartir un estudio que hubo. La CIA acaba de codificar unos entrenamientos que hacían para espías, en el que iban encontrando cómo las personas eran capaces de ir ampliando su visión del mundo, y lo que se dieron cuenta era que en la medida en que los espías iban entrenándose en el silencio, en la meditación, en modos de acercarse al otro, lo que iban era ampliando la conciencia, y parece que lo que están descubriendo es esos saltos cuánticos que tú dices. Ya si la CIA está entrando a hacer esos estudios, parece que la humanidad tiene mucha esperanza, porque seguramente lo que se está descubriendo es cómo funcionamos como seres conscientes. Bueno, nos vemos el miércoles entrante, entonces. Un abrazo para cada uno. Gracias, Martica, un abrazo. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias por estar. Nos vemos. Gracias, John Jairo. Gracias. Excelente. Adiós, Imelda. Gracias a Chao, todos. chao. Gracias. Dianita. Gracias. Chao.